Si nosotros hablamos algo que está en contra de la verdad, estamos esclavizando a la gente hacia un sistema religioso, hacia el interés de algún ser humano que está en un corazón rebelde hacia el Señor. Pero esa no es nuestra intención. Nuestro trabajo como iglesia es llevarlos a los pies de Cristo. Y cuando uno llega a los pies de Cristo, se tiene que notar. Se tiene que notar. Nadie puede quedar de la misma forma. Cuando el Evangelio toca su corazón hay una transformación. Literalmente la Biblia dice que es una nueva creación. ¿Verdad que es precioso lo que está ahí escrito? Es una nueva criatura, que aunque estamos todavía en este cuerpo que tiene tendencia hacia el pecado, ¿verdad? Porque si uno mira algo indecente en el teléfono o de cualquier otra forma, esa indecencia, eso que para la palabra es pecado, va a generar un morbo, va a generar un despertar de la concupiscencia, nos va a estimular hacia eso que Dios desprecia. Pero cuando está el Espíritu Santo, aunque podamos ser tentados, y de hecho todos los cristianos somos tentados, porque si no hay tentación, si no hay prueba, ¿cómo vos vas a comprobar que sos de Él? Es imposible. Tiene que venir la tentación, por eso Santiago dice, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí uno confirma que verdaderamente está en el Señor. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal. Pero cuando viene la tentación, ahí, aunque en nuestra naturaleza caída nosotros podamos tener una tendencia a querer ir hacia esos caminos de oscuridad, desde nuestra nueva naturaleza, desde lo que somos en Dios, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo, comenzamos a pelear contra aquello y se tiene que notar. Y hoy se nota aquí en medio nuestro. Hay un grupo de personas que literalmente, hermanos, si todos desaparecemos, con ustedes la iglesia del Señor va a continuar. En serio se los digo, es un alto privilegio el que tienen la de estar ahí sentados. Para los que nos visitan por primera vez, las túnicas no tienen nada de especial, simplemente son para guardar un decoro, especialmente en relación a las hermanas, porque al salir el agua se pega, ¿verdad? Y la ropa, si es que viene una ropa muy ajustada, podemos generar un momento vergonzoso y la intención es que esto sea santo para el Señor, que en ningún aspecto pueda generar un tropiezo para nadie. Pero la túnica espiritual es Cristo. Delante de Dios esta gente está vestida de Cristo. Y tiene que haber una celebración. Repito, cuando la gente genera un vínculo de dependencia hacia su sistema religioso, está afuera haciendo pecado y viene a la iglesia para tratar de reconciliarse con Dios. No, hermanos, en 6 días hizo el Señor la tierra y todo lo que hay en ella, toda la vida que mora en ella. Y en el 7º Él descansó de su labor. ¿Qué representa eso para nosotros? Salimos de la iglesia, tenemos nuestras jornadas laborales, tenemos nuestros vínculos familiares, nos desarrollamos en las distintas aristas que se tiene que desarrollar un ser humano, santos para Dios, apartados del pecado que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario, y tenemos que venir a la iglesia los domingos, porque la iglesia primitiva se reunía el primer día de cada semana a celebrar a aquel que pagó nuestros pecados. Hacia ahí tienen que caminar ustedes. Este no es un ritual meramente que les va a emocionar. Claro que el corazón del ser humano se alegra. Pero esta es una expresión de un cambio, de una vestimenta nueva que ya se sucedió interiormente. Entre paréntesis, el próximo miércoles continuamos con la serie del perdón. Vamos a hablar de cómo el perdón que Dios pagó en la cruz de Jesús ha bendecido nuestra vida terrenal, y esa bendición también implica una guerra espiritual en los aires que va mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir, pero es real y lo vamos a ver en la Biblia. Hoy nos vamos a concentrar en esta jornada tan especial y te recomiendo que el viernes, el sábado, si puedes invitar a algún amigo o familiar, lo hagas para que puedan ser testigos de la victoria de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Amén, gente. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa literalmente sumergirse. ¿Por qué nos bautizamos? Primeramente porque Jesús se bautizó. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, a las aguas del Jordán para ser bautizado por él. También porque nos bautizamos, porque Jesús cuando ascendió al cielo, Él les dio esta directriz, esta orden a sus discípulos de bautizar
a los nuevos creyentes. Eso es lo que dice Mateo, también el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el agua, testimonio ocular de lo que sucede interiormente. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a ir pronunciando sus nombres, nos van a ayudar los maestros de ceremonia y con el auxiliar, con nuestro querido pastor ya. El año pasado se le apartó como pastor ya a nuestro querido Omar Haidar. Con el pastor Omar vamos a estar diciendo, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo y porque Él mandó a su iglesia que lo haga. ¿Me siguen, hermanos? Amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Pueden levantar la mano? Hay mucha gente. A mí me dijo mi papá se enojó mucho cuando yo procedí a la fe evangélica, ¿verdad? Lo voy a decir, va a sonar jactancioso, pero sinceramente si estamos fuera de eso, están perdiendo su tiempo todos, empezando de mí. A una fe bíblica. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia. Hermanos, ¿qué es creer? Creer es que Jesús en esa cruz pagó el pecado. Preguntarle a un bebé si tiene convicción de pecado. No puede, está en un estado de inocencia. Por eso creemos y sostenemos también bíblicamente que cuando fallece un bebé va al cielo. Pero cuando va comenzando el ser humano a tener su cambio hormonal, ¿verdad? 10, 11, 12 años. Antes ya comienza a tener conciencia. Pero cuando va teniendo su cambio hormonal, su cuerpo está diciendo, es un hombre, es una mujer. Y tiene que predicársele el evangelio de que se pagó pecado en la cruz. Un bebé no puede entender. Por eso también yo que vengo del catolicismo, en el catolicismo se practica la primera comunión y la confirmación del bautismo que hicieron los padres. Pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar que no hay bautismo de bebés. No estamos diciendo que la gente que haga eso se va al infierno. Ir al infierno es rechazar el sacrificio de la cruz. Y bien o mal lo enseñan. Cada uno rendirá cuenta de cómo presentó el evangelio. Pero nosotros encontramos que en la Biblia lo que se hace es presentar a los bebés delante de Dios. Y la gente que tiene uso de conciencia se arrepiente de sus pecados y lo confiesa. Eso es el bautismo. Cuando entraban en las aguas del Jordán, la gente confesaba, yo robaba, ahora vengo a limpiarme en las aguas que Dios prometió. Las aguas de su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, los que creen de su interior correrán ríos de agua viva? Eso es lo que sucede en tu congregación. Por eso hay gente que sigue creyendo. Acá hay amigos que le han predicado a este grupo de gente. La predicación en los medios, en el internet, en la televisión. No hay nada nuevo. Dios quiso que fuese así. Que la gente se salvase por medio de la predicación. Para el mundo parece locura, pero es el diseño divino. Y toca ese mensaje el corazón de las personas. De la mano del Espíritu Santo. Y hay una transformación que se nota por la obediencia. Eso es lo que está pasando, por eso que la iglesia de Cristo sigue predicando y sigue bautizando. Entonces el bautismo es la declaración de haber recibido la salvación por creer en el Señor Jesús. Atiendan lo que dice Hechos, capítulo 16. Creer en el Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús. Estoy leyendo la versión NBI. Y así tú y tu familia serán salvos. ¿A quién le dijo esto el apóstol Pablo? Al carcelero. Ellos estaban presos y estaban cantando salmos, así como recién nosotros estábamos cantando. Y la presencia del Señor se manifestó por designio divino y las puertas de la cárcel y los grillos de las cadenas cayeron. Y el carcelero, porque amaba mucho a su familia, eso se puede deducir por contexto histórico, se iba a sacar la vida. ¿Por qué? Porque si se escapaban, la responsabilidad de aquellos era sobre él y sobre su familia. Le iban a matar a él y a todos sus seres amados. Entonces, para que conste por su muerte que su familia nada tenía que ver con esa fuga. Entonces ahí aparece Pablo y Silas y le dicen, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Luego dice, les pusieron la palabra del Señor al carcelero y a todos los demás miembros de su familia.
En el versículo 33, ahí de Hechos capítulo 16, dice que en esa misma noche toda su familia se bautizó por haber creído que Jesús es el Señor. Entonces el bautismo es la acción por medio de la cual nosotros declaramos haber recibido la doctrina bíblica de la salvación. Atiendan lo que sucede en Hechos, capítulo 8. Yendo en el camino, ¿quiénes? Felipe, el evangelista, y un alto funcionario del reino de Etiopía. Ellos iban porque el Espíritu Santo le direcciona a Felipe que se acerque a una carreta, a un carruaje de esa comitiva que venía justamente de esa región del África, de Etiopía. Y él escucha que estaba leyendo al profeta Isaías, en el pasaje donde se habla del padecimiento del Mesías, de su obra expiatoria, de su sacrificio sustitutivo, donde Él toma nuestro lugar y el justo juicio de Dios va a ser satisfecho. Y Felipe le dice, ¿vos entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Por eso ayer estuvieron reunidos, ¿verdad? Para hacer todo lo que está en nuestras manos. Aunque sabemos que ustedes están en la mano del Espíritu Santo, se reunían en una charla prebautismal ayer martes, los que se van a bautizar hoy, el viernes y también el sábado, para que pueda continuar la vida de ellos como sucedió aquí. Felipe le dice, ahí en el capítulo 36, llegando al agua, le dice el etíope, aquí hay agua, a Felipe. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Entonces el evangelista Felipe le dice en el versículo 37 de Hechos 8, le dice, si crees de todo corazón, te puedes bautizar. ¿Creen de todo corazón? ¿Recuerdan en Mateo capítulo 16 cuando el Señor le preguntaba a sus discípulos, la gente qué opina de mí? Y la gente tenía algunas ideas, como hay falsas religiones. El Corán le nombra a Jesús, pero no dice que es el Hijo de Dios. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Entonces el Señor mismo, por medio de su Santo Espíritu, nuestro Padre, viene sobre Pedro, porque Jesús mismo le dice eso. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. ¿Qué cosa? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Esa es la doctrina del cristianismo. Eso es lo que nos congrega hoy para celebrar, que el Hijo de Dios vino a pagar nuestro rescate en la cruz. Y Él es el autor y el consumador de lo que nosotros decimos creer sucedió en el madero. Y Jesús se bautizó primero. Y nuestro Señor al ascender dejaba esta orden, este mandato a su iglesia. Prediquen, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El etíope respondía en el versículo 37, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Felipe le bautizó. La doctrina del bautismo es esta. Jesús al entrar en el agua, Él estaba confesando la justicia del cielo en favor de los que creen. Juan el Bautista le decía en ese contexto que hace rato vimos en Mateo capítulo 3, le decía, tú vienes a mí, yo quiero ser bautizado por ti. Permítanme parafrasear la Biblia, pero Juan el Bautista sabía perfectamente que Él era el Cordero de Dios sin mancha. Él no necesitaba el bautismo de Juan, que era confesión de pecados. Pero Jesús le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús entra en el agua, Él estaba diciendo, muero por sus pecados. Después dan un aplauso al Señor. Y cuando Juan el Bautista lo saca del agua, la doctrina, conforme a las Escrituras, se cumplía. Voy a resucitar. Porque no solamente nuestro Señor que descendió del cielo en condición humana tiene la autoridad de poner su vida por amor a ustedes, siendo Dios tiene la autoridad y la testificó con la tumba vacía de que tiene la autoridad de volver a tomar su vida. Entonces nosotros los cristianos cuando entramos en el agua, ¿qué es lo que estamos confesando? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza de nuestro bautismo? Estamos renunciando a todo pecado, pecado que fue pagado en la cruz del Calvario. Se hizo justicia. Él se identificó con nosotros, su iglesia.
y decimos, vengo a una vida ya ahora en servicio de mi Señor. Porque cuando Jesús, una vez resucitado, una vez con la tumba vacía, se aparecía a sus discípulos y soplando sobre ellos le decía, reciban el Espíritu Santo, y les estaba dando poder, ¿para qué? Para testificar. Eso es lo que están haciendo, y para que el testimonio de ustedes toque la vida de esas personas que levantaron sus manos. Tal vez hay aquí personas que aún no han dado este paso de fe. Hoy ustedes están cumpliendo el mandamiento del Señor. Les ruego al Espíritu Santo que alegre el alma de ustedes, sabiendo que están siendo hallados siervos fieles y que justamente comienza una labor. Porque cuando un cristiano entra en el agua bautismal, también está confesando, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No es solamente meterse en el agua. Hoy es un día de victoria, hermanos amados. Hoy estamos confesando que Jesús, nuestro Señor, venció a la muerte y su victoria ha impactado nuestra vida. El bautismo es un paso que siempre han dado todos los hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Tienen una bata, pero en lo espiritual tienen una ropa, que es el sello del Espíritu Santo. No vamos a ver todos estos pasajes porque se me va el tiempo y tengo que ganarle al tiempo. Y estoy terminando y ya enseguida le voy a los de la alabanza que pasen y van a venir también y nos sacamos una foto con el pastor Omar. Pero no quiero dejar de leer esto, donde quiero expresar que el bautismo está expresando lo que ya ha sucedido en el corazón de los hijos de Dios. ¿Qué sucedió? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, los seres humanos desobedecieron cuando Dios, en su paciencia, esperaba se construya el arca. ¿Saben? El arca representa la predicación del Evangelio, así como lo estamos haciendo hoy nosotros. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y continúa diciendo en el versículo 21, la cual, esas aguas en los tiempos de Noé, hoy simbolizan el bautismo que ahora salva la vida de ustedes. Aleluya, Señor. El bautismo no consiste en que ustedes van a limpiar su piel, su cuerpo, sino en un compromiso de tener una vida nueva, una conciencia buena delante de Dios. Simboliza que los corazones de cada uno de ustedes ha sido entregado a Dios. ¿Entienden? Muero a una vida alejada de Dios. Ya no vivo yo, ¿qué dice la Biblia? Y vengo a una nueva vida. Con Cristo estoy crucificado y vengo a una nueva vida de consagración al Señor. Termina diciendo esta porción de la carta del apóstol Pedro, esta salvación es solamente posible porque Jesús dejó la tumba vacía, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, en el bautismo se testifica públicamente que ya poseemos una nueva vida y que estamos libres de la condenación eterna. Marcos 16, 16. El que cree en Él y se bautiza será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos amados, no podemos entrar en los extremos de decir, no es necesario el bautismo porque nuestra salvación es por fe. La Biblia dice, la salvación es por fe y no por obras. Y si la salvación era por la fe y el bautismo, serían las obras del sistema religioso. ¿Dónde hay un evento donde podemos ver que una persona se salvó y no se pudo bautizar? ¿Recuerdan a los malhechores? Ellos no tuvieron tiempo. Esa fue una salvación en el último instante de su vida. Entre paréntesis, vos que estás hoy aquí, vos no sabés cuántos días tenés por delante. En el momento que escuchás la palabra, ese es el día de tu visitación. Hoy hay un testimonio de que Dios te quiere salvar, de que envió a su Hijo no para condenarte, sino para que seas salvo por Él. Entonces uno de los que estaba crucificado al lado de nuestro Señor y Salvador dijo, merezco este castigo, mas este ningún mal ha hecho. El Cordero de Dios sin mancha. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le reclamó que se tenga que bautizar, porque la salvación es por fe. Pero ustedes no están en una cama de hospital. Recuerdo con Mar, vos tuviste que hacer una vez un bautismo por aspersión, una persona que estaba imposibilitada, ¿verdad?, de poder venir acá a introducirse porque estaba con algunas sondas y le tuvo que hacer un bautismo porque esa persona quería. ¿Y cómo le negás si no le puedes introducir en el agua? Y se fueron a hacerlo en el hospital. Porque todo aquel que ha sido tocado por el Señor quiere vivir para Él, quiere obedecerlo, se quiere bautizar. Eso es lo que está aconteciendo hoy en medio nuestro. Entonces, el bautismo es para aquellos que ya han sido salvados. El bautismo es un ejemplo de que el corazón ya ha sido conquistado. ¿A qué me refiero? Ellos van a confesar su amor a Cristo. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a responder después, sí, prometo. Es como el casamiento. Cuando vienen las personas delante del ministro de la palabra, le dice al novio, prometes delante de Dios y de esta gente como testigos, amar a tu esposa y a la esposa también, respetar a tu marido y así en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, y ellos dicen, sí, prometo. Ustedes van a decir, sí, prometo. ¿Están preparados? Cuando ustedes entren en el agua no es que ahí se van a enamorar del Señor, porque es como decir que el novio cuando dice prometo, ahí se enamoran. No, ellos ya están conquistados. Ya fueron tocados con el cortejo de haberse dicho cosas lindas. Ustedes ya están tocados por la palabra. Ustedes ya son de Él. Pero hoy Jesús, primero en el Jordán, le puso el anillo. El novio de la iglesia le puso el anillo a la novia. Hoy la novia va a decir, prometo, poniéndole el anillo, entrando en el agua. Espiritualmente hablando, al novio, al Salvador de nuestras almas, a Jesucristo. ¿Lo entienden, iglesia, por qué lo hacemos? ¿Entienden que hoy es un día de victoria? Hoy estamos celebrando la sangre derramada en la cruz, conforme a las Escrituras, y la tumba vacía, conforme a las Escrituras, hasta que Él vuelva, hasta que el último de los gentiles sea añadido a la iglesia. Amén.